Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Timburr gracias a Garruko, un Timburr a nivel 50 con patada baja, demolición, tumba rocas, 1487 DCP para cerrar muy bien la liga super, 1500 debilidades al volador, al hada, al psíquico y resistente al siniestro, al bicho y al roca, 75.000 polvos estelares y 75 caramelos, que posteriormente va a tener una muy buena evolución que lo vamos a estar viendo en la liga ultra siempre y cuando este video llegue a más de 1000 likes. Así me ha dicho Garruko. Josedu, si los subs quieren ver a este chiquitín evolucionado, o si no me lo queda así como compañero, pues tenemos que llegar a más de 1000 likes y ustedes van a hacer esto posible. 125 en el ataque, 86 en la defensa y 164 en el HP. La estamina en 164 es muy valioso. Esta es información según PvPoke, que le lance Carantoña, que es lo suficiente para que le pueda ganar. Ahora que puede entrar Timburr a farmear lo máximo que pueda, aunque le puede lanzar Carantoña porque ha sido los ataques que le ha mostrado. Carantoña e hidrobomba. Lo mejor que tiene para Timburr es que le pueda lanzar Carantoña. Utiliza su primer escudo, se lo puede farmear y después tener el demolición o el tumba rocas dependiendo qué poke pueda salir detrás. Espero de que pueda ser un Pokémon que pueda servirle para Timburr. Se demora un poco en pensar y le sacan a Vigoroth. Es decir que su último Pokémon puede ser inclusive aún más débil a Timburr. Es lo que estoy pensando. Que le lance excelente, demolición super eficaz y cambia rápido a Venusaur para que le pueda lanzar el planta feroz. No le quiere hacer el cambio. El último Pokémon me hace sospechar. No creo que pueda ser un agua. Me hace dudar qué Pokémon puede tener detrás que no haya hecho el cambio, o si no que aún sea más débil para lo que pueda sacarle Timburr. Quizás pueda tener doble Pokémon normal. El último Pokémon detrás puede ser un Snorlax, cosa que lo dudo, ya no lo están sacando tanto en la 1500. Lo mejor que te sacan es un Vigoroth y detrás puede tener un Stunfisk o puede tener un Swampert. A lo que me inclino más es que pueda tener un Stunfisk, o si no, porque ya había sacado a su Merrill. Es uno de esos Pokémon, tiene que ser. Espero no equivocarme. No llegó al planta feroz, ya puede tener otro golpe cuerpo. Le va a lanzar primero demolición, llega primero, le ganó al CMP porque había farmeado mucho, así que ya tenía el golpe cuerpo preparado, quizás con un básico de más. Le quedó uno que le lanza, hizo el cambio rápido y sí tenía el Stunfisk de Galar. Demolición que le hace súper eficaz y todavía le queda un escudo. Solo tener cuidado porque farmea muy rápido con los disparos lodos, que esto puede ser terremoto o capaz el baiteo. Menos mal era terremoto. Como sabía el rival de que era su último Pokémon, algunas personas deciden no escudarlo porque detrás puede tener el último escudo para el último Poké, que era el Vigoroth. Excelente, demolición súper eficaz y le falta uno más. Ya lo tiene preparado y todo va a depender si es que es Vigoroth, es Slaking, iba a decir. Se me lengua la traba muy rápido. Ya lo tiene preparado, ahí va a depender de todo. Y no, le salió un básico de más y termina llevándose el primer combate. En el segundo lo tiene con un muy buen lead a comparación de lo que le salió al inicio con Azumarill, que le puede lanzar el ataque y no sé por qué no hizo el cambio. Se ha guardado el ataque, pensó de que le iba a lanzar, hizo el cambio el rival después a Bastiodon para que pueda recibir el ataque aéreo, pero no le salió la jugada. Le salió Bastiodon versus Timburr, que lo puede dejar pasar dependiendo. Le lanza lanzallamas, hacer un daño neutral, está bien, iba a aguantarlo igual, pero quiere guardar muchísima vida por si detrás quiere mostrar su último pick, que es Venusaur, o quiere utilizarlo con los demoliciones dependiendo que le pueda salir. Lo deja pasar, es algo casi seguro de que pueda regresar Venusaur para lanzar el planta feroz porque ya tenía la energía farmeada. Quiere sobre farmear, le sale muy mal que le lance el tumba rocas, que es daño neutral, no tiene bonus stab, pero agárrate que iba a hacer mucho daño. Utiliza su escudo y ya hizo su trabajo, hizo la tarea de que pueda ganar el Switch. Vuelve a tener la prioridad de Elite y encima tiene un ataque aéreo. Uy, malísima posición, sale Talonflame que le puede ganar a ambos. Esa es la debilidad creo que del equipo, que le pueda salir un Talonflame porque tiene a Venusaur, tiene a Skarmory y detrás encima tiene a Timburr, que a cualquiera le va a hacer mucho daño. Tiene que llegar antes al pájaro rosado y lo hace con la mínima. Lo hace con lo mínimo que le quedó para bajárselo y no lo hace. Lo hace cambio rápido para que pueda lanzárselo a Venusaur y así pueda recibir el nitro carga. Lo va a farmear doble, va a depender de qué cosa pueda tener detrás. Un básico fue suficiente, le lanza el nitro carga, no llegó uno más y vuelve detrás Venusaur ya para recibir la cerecita del pastel. Ninguno de los dos ataques es efectivo, se puede guardar el escudo, bien sea planta feroz o puede ser el bomba lodo. No es muy eficaz y el día de mañana, de verdad, si este video, aparte de que ha llegado a los 1000 likes y que Garruko va a hacer la evolución de este Poké, yo mañana les traigo a los mejores equipos que están utilizando algunos streamers o si no youtubers y puedan verlo en el canal. También con algunos ex rango leyendas, algunos compañeros que han llegado a ese rango, qué Pokés han estado utilizando en la temporada anterior y qué nueva ventaja puede tener Nidoqueen, si es que va a entrar en la 2500 o no, porque va a ser un Poké muy esencial ahora que ha cambiado todo. Y después de que va a entrar el nuevo ataque, el Encanto 2.0, que le van a dar a algunos Pokémones de hada, así como puede entrar Wishing de Galar. Todavía no se sabe cuándo se lo van a dar, pero sería una muy buena opción ir pensando si en algún momento va a entrar eso. Y para todos los bolsillos de Pokés que tenga, para los que tengan solo niveles 40, para los que tengan niveles 50, para los que tengan variado, porque no necesitas tener a todos los Pokés a niveles 50, puedes tenerlo variadito, o si no algunos niveles 40, todo depende de cómo te pueda salir la prioridad de Elite y el bien que tú puedas jugar. Pero así te voy a traer cada uno, hasta con unos Pokés off meta puedes igual sacar un muy buen resultado porque no se esperan qué ataques puedan tener o qué cosa
hubieses tenido detrás. Tiene a Timburr, se lo puede farmear dependiendo qué ataque le puede lanzar. Si es última vas a hacer gran daño y lo ha dejado pasar. Está muy confiado Garruk que le pueda lanzar el juego sucio, no es muy eficaz. Lo resiste muy bien, por eso era el 164 que tenía en el HP la estamina para que pueda resistir todo eso. Y le sale Talonflame que le puede lanzar el ataque. Espero de que pueda pensar de que es un demolición. Espero de que pueda ser así porque Tumbarrocas es efectivo por 4. Lo que le hizo Talonflame, no. A Timburr le dicen batutero, ¿por qué? Por tirapiedra. Algunos nomás entenderán el chiste, quizás los que seamos del Perú lo van a entender más que todo. Que le lance uno más, que ya tiene el planta feroz. Uy, ya, el rival se dio cuenta, no va a poder hacer nada, ya, se rindió. Algunas personas prefieren dejarlo en segundo plano, irse a hacer otras cosas, igual tiene 2 escudos, pero no iba a poder hacer nada con un Umbreon muy tocado. Y con una Azumarill teniendo 2 escudos, pues es GG's. En el cuarto combate lo tiene muy bien preparado con Pelipper. Vendaval no es muy efectivo por su parte acero, lo puede resistir. Y Meteor Bola puede ser un gran daño, pero no es tan grande, así que lo que mejor sería lanzar era Vendaval y posteriormente que le pueda lanzar el Meteor Bola, así que pueda recibir los ataques y después lanzar uno adicional. Si es que puedes cuidar, si es que no lo haces, porque detrás tiene un Pokémon de tipo eléctrico o un Pokémon de tipo fuego para que se lo pueda farmear, porque está en un rango muy bueno de farmeo y después pueda lanzar el ataque. Como no lo hizo, va a entrar el Meteor Bola porque lo ha lanzado muy rápido y después quizás pueda lanzar el Vendaval, pero Meteor Bola, agárrate que es tremendo daño. Está obligado Garruk a lanzar su último ataque, lo último que queda de energía, y después que el rival puede entrar a farmear lo último que le queda, pero le falta un poquitito de más y a básicos le hizo el daño que necesitaba. Ya tiene 2, le falta 3 básicos y no es suficiente para que pueda entrar con el Crafty, pero le da la ventaja a Timburr de que puede entrar a farmear mucha vida, pero tener cuidado con lo que pueda tener detrás. Le cambian rápido a Medicham y le cambian rápido a Venusaur, puede tener el puño hielo, así que eso va a estar muy complicado. Le ha lanzado bastantes básicos, siento que le ha lanzado un poco más de 7 básicos y puede ser el psíquico que era súper eficaz y va a ser toda la vida por su parte veneno de Venusaur, y no lo tiene con puño hielo, o capaz si lo tiene, pero se ha ido preferible con el ataque de tipo psíquico para lanzarle lo máximo que pueda hacerle el daño a la vida, o bien que puede utilizar su primer escudo. Esa es la ventaja que tenía. Como ya le había lanzado el ataque, le ganó al CMP porque lo tenía preparado el siguiente psíquico, ya había contado 7 básicos, pero ya lo tiene listo. Esto puede ser el segundo escudo del rival, pero lo deja pasar, quiere tenerlo preparado para Timburr para ver si es que con algo va a hacer. Le lanza puño incremento, quiso baitearlo con el último escudo, pero no le sale, ya lo tiene uno más y no llegó, y cambia rápido a Timburr para que pueda recibir el ataque. Tremendo cambiazo de crack que le hace. Uy, agárrate, juego sucio, no es muy efectivo, lo resiste. Esto le hizo más daño que el Umbreon. Con lo último que necesita es el demolición para que le haga súper eficaz. Creo que va a llegar uno más, no va a llegar uno más. Lo único que necesita es bajarse lo básico. Sí, llegó con un píxel de vida a nivel 50, sí se llega. Y que le dé la cerecita al pastel, que puede escudar, que ya le da, que no necesita uno más. Y esto no se ve ni en las luchas. Qué bonito es Timburr. Timburr va a ser el nuevo Yuken sin mí. Súper eficaz, bacán, muy lindo, que me ha gustado, lo ha hecho. Swampert versus Skarmory está en una buena y no tan buena posición porque lo va a farmear muy rápido, se lo baja hasta la mitad de vida, y si es que es oscuro lo iba a bajar mucho más. Era asegurado con 2 hidrocañones le haya podido hacer toda la vida, que ya no iba a necesitar los escudos dependiendo, porque detrás tiene a Venusaur, o a menos que quiera sacrificar el escudo para poder ver el switch y después el closer. El ataque aéreo decide escudar al rival, muy curioso. El de atrás puede ser un Pokémon de tipo planta, me deja con la sospecha de que pueda ser así, pero quiere entrar con Venusaur a farmear a menos que no le pueda lanzar todo. No lo hace, siento que le ha lanzado un genial, y ahora sale Stunfisk a lanzar un ataque, pero no lo hizo, pensó de que iba a tener el ataque aéreo, por eso hizo el cambio rápidamente, no con todos los básicos, y demolición le hace súper eficaz. Ya lo hemos visto que con terremoto le va a hacer toda la vida, lo deja pasar, puede aguantarlo. Patada baja tampoco es el gran daño del mundo, porque después cuando ya se transforma en un Conkeldurr, quizás en la Master, va a ser mejor, y tiene una pre-evolución que lo podemos ver en la 2500, pero todo dependiendo de ustedes. Que le lance avalancha o que le pueda lanzar terremoto, ya hizo su trabajo, se lo está bajando y detrás puede farmeárselo. Le quedó un poquito y le lanza demolición que le hace súper eficaz. Ahora sí, volvió a ganar la prioridad, a menos que decide escudar. No decide, ya le queda su último escudo para Swampert. Ahora sí puede ver si es que va a volver con el último, o depende qué Poké pueda tener detrás. Y le sale Talonflame. Están utilizando últimamente a Talonflame, uno de los Pokés que le va a hacer mucho daño a este equipo, a menos que pueda entrar con el baiteo. Lo primero que puede hacer es lanzarle el planta feroz, pensó de que le iba a lanzar el ataque, lanza el tercero, ya tiene el nitro carga, le hace súper eficaz, y después si
igual decide escudar. A básicos lo va a estar bajando y un básico para Skarmory es suficiente para que pueda ganar este combate el rival. Y encima le quedó uno. Lo mejor hubiese sido lanzar el planta feroz y posterior. Se me queda el posterior y segundo se me lengua la traba. Y después que pueda entrar con el bomba lodo, porque ya iba a llegar si hubiese llegado un bomba lodo más, porque ya lo tenía preparado a lanzarlo. Y Nitro Carga es suficiente para llevarse el combate, porque ya lo tiene doblemente y un calcinación es único. Que le lance el ataque, no sé por qué no le lanzó el ataque, si iba a ser suficiente, pensó de que iba a llegar al pájaro asado. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, ya activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y también vamos a tener un video sorpresa, un video que muchas personas me han estado pidiendo en los comentarios de los videos, así que creo que se ha cumplido y podemos traerlo para el canal. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.